Muy buenas tardes. Hace exactamente 15 años sacamos por primera vez las cámaras del foco a las calles de la Ciudad de México. Comenzamos a caminar por la Ciudad de México. Desde entonces, pues le hemos mirado desde las alturas, como la vez que estuvimos en el techo de la catedral y en lo alto de las torres de la catedral, o como cuando estuvimos en el mirador de la Torre Latino, o recientemente en el techo del edificio Canadá. La hemos mirado de manera subterránea, la hemos recorrido de manera subterránea, como cuando bajamos al atrio de la catedral primitiva arrastrándonos y llegamos a un lugar donde pudimos caminar por lo que era el suelo de Tenochtitlan, tocar el suelo de Tenochtitlan, como cuando fuimos a visitar el Zompantli recién descubierto, cuando visitamos el templo de Ejecatl. Y a partir de ese momento, durante todos estos lustros, pues hemos caminado cada semana a las calles de la Ciudad de México, tocando sus fachadas, asomándonos a sus patios, subiendo sus escaleras. Hemos caminado por conventos, por iglesias, por colegios, por museos. Hemos tocado prácticamente todos los muros en el centro histórico. Hemos entrado hemos cruzado todas las puertas en el centro histórico, recorrimos en bicicleta desde Indios Verdes hasta Ciudad Universitaria, tratamos de contar la historia de Santa María la Ribera, la historia de la colonia Roma, la historia de la colonia Juárez, la historia de la Condesa, la historia de Polanco, la historia de las Lomas, la historia de la del Valle, la historia de Narvarte. Azcapotzalco. Hemos visitado Azcapotzalco, hemos visitado Tlatelolco. San Ángel. Hemos dado un recorrido que puede comenzar desde las piedras prehispánicas del Templo Mayor, pasando pues por el barroco, pasando por la arquitectura neoclásica, los edificios neoclásicos de la ciudad, los hemos visitado. Hemos visitado la arquitectura del siglo XIX, los grandes palacios y caserones del Porfiriato, las construcciones de la Revolución, las construcciones de la modernidad, tratando de recorrer pues prácticamente todo el siglo XX. Todo esto lo hemos hecho, mi querida Beca, en primer lugar, porque hoy estamos celebrando que nos hemos convertido en un programa de historia. Me parece extrañísimo, el extrañísimo caso de un programa de historia que dura al aire 15 años, y más extraño, un programa de historia que es recibido con entusiasmo cada domingo por decenas de miles de personas. Esto lo hemos hecho pues desde luego gracias al favor de ustedes, quienes nos han acompañado cada semana, gracias al apoyo irrestricto de Ricardo y Benjamín Salinas, de Luis Armando Melgar y sobre todo, desde luego, de Luciano Pasco, que hoy vendría siendo como el padrino de 15 años de El Foco. Lo hemos hecho con la entrega, gracias a la entrega de Cintia Francesconi, de Jimena Urrutia, desde luego, de Beca Duncan, quien forma parte del Foco desde hace ya más de 5 años. Alrededor de 5 años, sí. Entrando al año sexto, con el apoyo de quienes han sido nuestros productores, Jorge Basaldúa, Iván Méndez, desde luego, Vero Rosas, nuestra actual y entusiasta productora, pero desde luego, sobre todo, pues por el apoyo que nos han dado ustedes. Cuando hay una fiesta de 15 años, esa celebración extraña que ocurre, ese ritual extraño de paso que hay en México, se usa que haya un discurso. Y yo en ese discurso pues quiero, porque los 15 años significan el fin de una etapa que ya se acabó y el principio de otra. Entonces se usa el discurso pues para agradecer en la etapa que terminó, pero para darle la bienvenida a la nueva etapa. Yo quisiera pedirles que en esta nueva etapa nos sigan favoreciendo y nos sigan acompañando cada domingo, como lo han hecho en esta delicia de programa que ha sido para mí un aprendizaje inmenso, mi querida Beca.
Sí, bueno, pues para mí desde luego también que lo ha sido y ahora que mencionan los agradecimientos, Héctor, creo que también vale la pena agradecer a todos los que han tenido la generosidad de compartir con nosotros y con nuestra audiencia sus conocimientos, todos los invitados que hemos tenido, también todas las organizaciones, instituciones que nos han apoyado para abrirnos las puertas de sus inmuebles, de sus museos, de todos estos espacios maravillosos que podemos compartirles. Y bueno, pues creo que es una maravilla en estos 15 años, pues no solo rendirle homenaje a este gran programa, que para mí ha sido un honor formar parte de él, sino rendirle homenaje a la ciudad, porque creo que si algo nos ha demostrado los 15 años del Foco es que es una ciudad inacabable, inagotable en cuanto a las historias que tiene que contar. Una ciudad que no se acaba, que a pesar de haberla recorrido por arriba, por abajo, a nivel de calle y a nivel de banqueta, nos sigue entregando secretos, nos sigue entregando sus misterios, se ha abierto para nosotros de verdad de una manera generosísima. Esto yo pensaba que conocía la ciudad, que conocía la historia de la ciudad, me di cuenta que es una ciudad que nunca se acaba de conocer, que la historia de todos estos siglos que conforman la Ciudad de México es inabarcable, es inagotable y pues me da muchísimo gusto, de verdad, Beca, la oportunidad de que en 15 años no solamente nos hayamos mantenido al aire, sino que se nos abra la posibilidad de seguir saliendo la siguiente semana y la siguiente, y ojalá sean muchas, a recorrer la entrañable, la amable, la sencillamente tibia Ciudad de México. La muy noble y leal. Así es. Y bueno, pues hemos hecho una selección. Así es. De algunos de los recorridos que hemos hecho a lo largo de estos años. Va a ser horrible verme presentando el Foco hace 15 años. Ojalá lo pase rápido, Vero, no lo deje mucho rato para que no me deprima, pero no, es un verdadero orgullo. Y de verdad, también muchísimas gracias a todo el equipo de producción que se ha rifado en situaciones complicadas, que han dado cargando cámaras durante calles y calles bajo el rayo del sol, bajo la lluvia, por los túneles, como cuando fuimos a Teotihuacán, o cuando fuimos amenazados en una calle peligrosa del centro con pistolas, cuando intentaron una vez asaltar a parte del equipo, todas las cosas que han acompañado las aventuras de este programa y que el equipo de producción ha formado parte. Muchísimas gracias también a ustedes. Entonces, abrimos paso a la selección que hemos preparado para compartir con ustedes un breve recorrido por lo que ha sido el Foco. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor de Mauleón. Le quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco, el único espacio de la televisión mexicana dedicado por completo al periodismo cultural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Solórzano y les doy la bienvenida al Foco, un programa en el que a través de crónicas, de reportajes especiales y de entrevistas trataremos de arrojar una luz sobre la cultura. La emisión de esta semana va a estar dedicada a analizar uno de los fenómenos más fascinantes de la cultura popular, los libros de historietas. No se quede fuera de foco. Y como cada semana, está con nosotros Cintia Francesconi y su sección, entre comillas. Cintia, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Cintia. Muy buenas noches. ¿Qué preparaste para esta semana? Bueno, un reportaje acerca de los documentales, pero más que todo, ¿cuáles son las características que debe tener un documental? Porque se me hace que es importante tocar este tema porque se cometen muchas confusiones con respecto a reportajes y a otro tipo de, digamos, cine. Lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Pues estamos entrando a este lugar extraordinario que construye el arquitecto Francisco Bullman, que se caracteriza por ser un embudo de 22 metros de altura. Un embudo que desde 1943 ha sido el lugar consagratorio en la historia de la lucha libre y también del boxeo en México. ¿Cuántos personajes han desfilado por aquí? El Cavernario Galindo, el Perro Aguayo, Blue Demon, Black Shadow. López, de hecho, tú entrevistaste a Black Shadow, ¿no? Lo encontré muchos años después de su retiro. Muchos años después de su retiro, vendiendo en un puesto como vendedor ambulante en el mercado Hidalgo. Black Shadow se vuelve un personaje legendario precisamente en este espacio y
En 1952, el 7 de noviembre, protagoniza lo que iba a ser conocido como la lucha del siglo. Para poder ir de este lugar al Palacio Nacional tenía dos caminos. Los dos caminos eran muy dificultosos. Uno era seguir los acueductos de Chapultepec hasta el centro y ahí doblar hacia Palacio Nacional, y la otra era seguir la calzada de la Verónica, que hoy es el circuito interior, hasta la Fuente de la Tlaxpana y luego avanzar por la calzada de México-Tacuba. Entonces Maximiliano decide, según una versión, hacer un camino recto y es trazar precisamente esta línea que vemos aquí, que es nada más y nada menos que el Paseo de la Reforma. Seguimos caminando por la antiquísima calle de Guatemala, una calle llena de construcciones antiguas, derruidas, a punto de caerse, todas marcadas por la pátina del tiempo. De este modo nos aproximamos a los muros de este edificio, los muros de tezontle y de piedra chiluca del Real Seminario de Minería. Es el antecedente, es la escuela que hubo antes de que existiera el Palacio de Minería. Es aquí a donde donde fueron alojados los primeros estudiantes. Y bueno, pues estabas mencionando también anteriormente que aquí tuvo la oportunidad de enseñar Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt fue muy amigo de Andrés Manuel del Río, quien fue el comisionado para dirigir las materias de química y mineralogía. Eran muy amigos, se iban a excursiones. También otro importante intelectual, maestro aquí de la escuela, fue Fausto Luyard, quien él digamos, encontró el tuxteno y pasó a ser parte de la tabla de química de nuestros días. De los elementos. La campana más pesada que tienen aquí pesa 10 toneladas y la más pequeña pesa 60 kilos. 60 kilos, 60 kilos. Los datos van cambiando porque las campanas bajan, las quitan, sí, las mueven, algunas se fracturan, son reemplazadas por otras. Tantos siglos de que el badajo esté pegando en un mismo lugar termina por deteriorarlas y cambiarles el sonido. Y las campanas son instrumentos musicales. Pero ya estamos llegando a uno de los palacetes, digamos, de la Ciudad de México, que son de los de más abolengo y más hermosos de la Ciudad de México, y es el Palacio del Mayorazgo Hernando de Ávila, un hombre que llega a la Ciudad de México en el siglo XVI y manda hacer una construcción para sí mismo, pero que mucho después tuvo que ser, como en el resto de la Ciudad de México, derruida porque ya no podía con todas las inundaciones, de terremotos y todas las adversidades de la Ciudad de México. Se reconstruye y el dueño es Nicolás Cobian de Valdés. Así es, cambia de manos, una historia muy complicada de cambios de manos. Lo que importa es que es un ejemplo casi único de lo que es una construcción residencial del siglo XVIII. No es un gran palacio, es una casa del estilo en la que debió haber muchísimas en la ciudad. Llama la atención la profusión de motivos que hay en la fachada. Encontramos máscaras, motivos fitomorfos, encontramos conchas, encontramos una profusión muy hermosa de cosas. Vamos a subir, todavía queda, como dices tú, un clima de época. Lo más notable que vamos a hallar va a aparecer en unos pocos segundos, que es lo que nos recibe, una puerta vidriera única en México, verdaderamente formidable, con unos tallados en madera, pues muy notables, Cintia. Sí, exactamente. Podemos ver los vestigios de toda una época, de comienzos del siglo XX, en los grabados de esta. Es una puerta, efectivamente, con el elaborado vidrio, con los decorados de ángeles, de flores, hermosísimos, que todavía te dan esa sensación de comienzos del siglo XX. Ahora vamos a acercarnos hacia aquella parte de la casa, que es en donde nos informan que se encuentra precisamente la habitación en la que Santana cerró los ojos por... ¿Puedo pasar? Cerró los ojos por última vez y para siempre. Quedan todavía muchas atmósferas
intactas. No, está impresionante. El techo, el trabajo que hay en el techo de ventanería. Sí, Art Nouveau, con un domo ahí de cristal, con unos medallones en los extremos. Y bueno, pues... Y vemos también el decorado en yeso del techo, que es hermosísimo, típico de la época, muy afrancesado, ¿no? Como lo que se usaba a comienzos del siglo XX. La fecha que está indisolublemente asociada a la Ciudadela es 9 de febrero de 1913, se acaban de cumplir esta semana 99 años, que es la fecha en la que los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón se levantan en armas contra el gobierno de Madero, el primer gobierno democrático en la historia de México, toman la Ciudadela y se desata ese episodio tremendo, horrible, conocido como la Decena Trágica. Exactamente. Y bueno, pues aquí tenemos que recordar también que hubo una muerte muy trágica que fue la de la hermana de Francisco I. Madero, aquí en exactamente en este lugar. aquí, al pie de esta columna. Qué bueno que lo recuerdas. Pues creo que fue uno de los asesinatos más crueles, más, digamos, vistos, conocidos en esa época por las implicaciones políticas que traían en un derrocamiento de un hombre que, pues, al fin, el apóstol de la patria, ¿no? Oh, caray. A mí siempre me ha conmovido, Cintia, que los relatos que hacen de los momentos finales de Gustavo Madero, porque ya desesperado, viendo que estaba todo perdido, perdió el aplomo y comenzó a llamar a su madre mientras era lapidado justamente al pie de esta estatua que su hermano, don Francisco I. Madero, había inaugurado un año antes de esos sucesos en honor a Morelos, que pues también estuvo preso en este lugar. Eso, ¿cómo vas, Héctor? Bueno, pues esto ya no es el foco, esto es Indiana Jones. Y aquí esto es una maravilla, vemos. Bueno, esta parte es impresionante porque en el fondo de un espejo de agua, lo que vamos a alcanzar a ver son los restos de un piso prehispánico, ni más ni menos. Pero el tesoro mayor de este espacio es lo que tenemos de este lado, ya completamente verdoso, que son los cráneos de la época en la que esto era un cementerio. Sí. Niños, eso no hay que repetirlo en casa. Bueno, pues llegamos a la parte norte, otra vez mirando hacia el norte, con la vista privilegiada, porque nos da una idea muy completa, que es muy difícil tener a ras de piso de lo que es el Templo Mayor, las formas de lo que queda del Templo Mayor allá en el fondo. Y como telón, pues las cúpulas de prácticamente todas las iglesias del lado norte y del lado nororiente de la capital mexicana. Qué privilegio, ¿no, Cintia? Sí, la verdad es impresionante, se ve perfecto el Templo Mayor, todas las escalinatas. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. a todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo.
Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN 40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos Noticias ADN 40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de vuelta en el foco en el extraordinario marco de la antigua hacienda de La Noria, en Xochimilco, que fue la residencia de Dolores Olmedo, este personaje extraordinario, una promotora cultural que logró acumular una gran fortuna, que estableció una amistad con Diego Rivera, una relación de rivalidad con Frida Kahlo, que se encontró con Diego Rivera a la muerte de Frida Kahlo y se dedicó, por recomendaciones de Diego, a comprar la obra más importante de Diego Rivera y de Frida Kahlo. De manera que lo habíamos visto ya, lo habíamos comenzado a ver, mi querida Jimena, muy buenas tardes. La semana pasada, buenas tardes a todos. Un recorrido por la parte de la residencia de Dolores Olmedo, que está dedicada a la colección más importante de Diego y de Frida. De hecho, cuentan aquí en el museo, y ya lo veremos dentro de un momentito más, que incluso el mismo Diego hizo una lista a Dolores Olmedo diciéndole cuáles eran las obras que él consideraba más importantes de las que él había pintado, y ella fue poco a poco consiguiendo cada una de ellas, o por lo menos gran parte de ellas, para así hacer de esta colección lo que es ahora. Y además, bueno, eventualmente a su muerte ella dejó como consigna que esta colección fuera para el gusto de todos los mexicanos y estuviera abierta a todo el público, lo cual, bueno, hoy hay definitivamente que agradecerle. La ciudad tiene una memoria muy impresionante. A veces pensamos pues, que los nombres vienen al azar o son impuestos por capricho. No, todo tiene una procedencia histórica que la ciudad en su memoria se empeña en prolongar. La calle del Consuelo, vamos a cruzar para verla, es esta que se encuentra aquí. Hola. Es esta que se encuentra aquí y ahí se encuentra la placa. Hay toda una historia sobre esta callecita porque primero los mercedarios compraron aquella parte de las casas para hacer su convento y no este lado. Y es que precisamente dicen que en realidad esta calle antes, mucho antes, existía. Pero cuando ellos compraron precisamente un lado y el otro, decidieron que lo más fácil era convertirla en parte del convento. Y en un principio pidieron el permiso para hacerlo de manera legal, pero pues por supuesto se les fue negado, por lo cual ellos de manera, volvemos a mencionar la palabra, astutamente, una noche decidieron tapear la calle y hacerla propiedad. Los vecinos se despertaron por la mañana y por supuesto muchos se sorprendieron, pero otros claro que se enojaron. Hay que recordar que cuando empezaron las excavaciones en este lugar, esto era parte de la ciudad que como hoy la conocemos. Había construcciones por encima, había casas, había una librería, ya lo comentaste tú el programa pasado, y había muchos otros lugares que hubo que algunos reubicarlos, los otros pues desaparecerlos. Lo comentamos la vez pasada, de que había edificios como este, tan bellos como este edificio porfiriano que tenemos aquí atrás, y era una cuadra muy importante, porque era una cuadra que estaba exactamente a un costado de la catedral. Ahí se radicaban o se localizaban muchísimas de las primeras casas que hubo en la ciudad. Estamos enfrente, exactamente detrás de ese toldo verde, de lo que sería el kilómetro cero, el punto donde Alonso García Bravo hizo la intersección, a partir de la cual comenzó a trazar la ciudad. Oiga, doña Julia, ¿cómo ha cambiado todo este lugar desde aquellos años en que usted empezó a venir, ahora que ya pues, se ve un poco más moderno, me imagino? Sí, ya, claro que sí. ¿Cómo era la Lagunilla en ese entonces? Pues siempre ha sido Lagunilla, ¿no? Claro. Claro. Era visitada siempre por toda la gente, ya sea de la República o después yo creo que se fue conociendo internacionalmente ya. Ya después, como en las Olimpiadas del 68 ya venía mucha gente de todo el mundo. ¿Y cómo era el espacio? Pues así como está ahorita. ¿No había dos mercados juntos? ¿Estaban los diversos mercados? Bueno, primero, pues le digo que estaban aquí en este espacio grande, hasta la calle, todo esto, eran divididos. Aquí, en esta parte de aquí era el de ropa.
para acá era el de la comida. Aquí en esta parte había unas cazuelones así de gusano de maguey, toda era la comida aquí. Y aquí era la ropa y acá ya era el de varios. ¿Y la calle cómo era? La calle, le digo que estaba inundada de cafeterías en mesas, bancas. Oye, cuéntenos de la pollería que nos contaba. Miren, en el Callejón de la Vaquita estaba la pollería, que era un tanque así de agua caliente. Y querían un pollo, rápido, nada más lo hacían así, lo desplumaban y rápido. Y vámonos. Vámonos, sí. Pollo, ese sí era pollo fresco, fíjate. Sí, era pollo fresco. Sí. Muy bien, bueno, pues... Su salón de los recuerdos. Aquí, este es el salón, esta es una parte solamente de el archivo, de la historia. A ver qué vamos a encontrarnos aquí. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas. Y a ver aquí. ¿Qué sería esta? Más acá. Aquí está. La que sigue es... Exactamente. Mira. California. Labores agrícolas y domésticas. Esto es en el marco del TLC también, ¿no? En el marco del TLC. Ser por el 94. Es el 94, así es. Y aquí, el STLN es el gobierno. Estamos en el mes de noviembre. No, aquí ya pasó todo. Ahí ya pasó todo lo de Colosio, efectivamente, etcétera, ¿verdad? Y la pugna. Pues es que aquí está registrada, la historia de la segunda mitad del siglo XX. Efectivamente. Y es una gran noticia que estén haciendo el rescate del suplemento México en la cultura. Estamos trabajando en eso. Va a ser una antología. Va a ser una antología y esperemos pronto, ¿no? Que esto pueda ser publicado. Rápidamente. Este lugar nació, por lo menos eso es lo que cuentan las leyendas, gracias a que en su momento Huitzilopochtli decide que se deben separar las ciudades y que se deben de crear con dos diferentes mandatos, digamos. A unos de ellos les da el fuego y a otros les da la piedra verde, que era como una especie de piedra sagrada, que significaba el comercio. Por lo tanto, este lugar eventualmente se convierte en la cultura de lo que los arqueólogos llaman los otros mexicas, y era precisamente el lugar que con los años, poco a poco, se fue convirtiendo en uno de los centros de comercialización más importantes de aquellas épocas. Y la verdad es que hoy por hoy lo que podemos ver sí es un espacio que, además de que está perfectamente bien conservado y que a mí me sorprende mucho el estado en el que lo podemos ver, se convirtió en un espacio muy importante para ambas culturas. Sí, claro, es una leyenda muy, muy bella, porque lo que quiere decir es que a unos se les dio el comercio y a los otros la función de la guerra. Me sorprende mucho el portón. Los portones son bellísimos, sólidos. Ese grosor que ya no alcanza ahora una puerta jamás, ¿no? Así es. Y bueno, Isidro Fabela, cuando compra la Casa del Risco en 1933, trata de conservarla lo mejor posible, trata de rescatar la casa en su integridad, y además la Fuente del Risco, que fue un reto para amigos, arquitectos, coleccionistas, los convocó esta maravillosa casa con toda esta carga histórica que tenía, porque el reto era la Fuente del Risco. Ok, esta es la Fuente del Risco, es lo que estamos viendo precisamente, y es la que le da nombre a la casa. Es una cosa que ha sido considerado como un ejemplo ultra barroco. Vamos a pasar a este lugar que se conoce como el Gran Basamento. En este lugar se encontraron 180 esqueletos de principios del siglo XVI. Es probable que esos esqueletos sean guerreros que cayeron el 13 de agosto de 1521, el día que se dio la última batalla, a menos que el arqueólogo nos cuente otra historia. Pero bueno, esa es la historia, esa es la versión que circuló en la prensa cuando surgió la noticia de que en este lugar conocido como el Gran Basamento habían aparecido esos restos arqueológicos. Y es un privilegio lo que vamos a poder ver, porque en este momento están llevando las excavaciones a cabo, y bueno, llevan ya muchos años, desde 2006 se están haciendo las excavaciones, y lo que podremos ver es cómo se trabaja. Salvador. Jimena. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, por gracias por venir.
Maestro, muy ¿qué tal? bienvenido. Gracias por recibirnos. Bueno, pues ya lo conocieron en el programa pasado. Salvador Guillem es el director precisamente de aquí, de esta zona arqueológica de Tlatelolco. Desde 1987 está años. frente de las excavaciones. Llevas una eternidad aquí. O sea, no creo que haya nadie en este momento que conozca los detalles de este lugar como los conoces tú. Gracias de verdad por recibirnos. ¿En dónde estamos en este momento? ¿Qué es esto del Gran Basamento? Bien, el Gran Basamento es un inmueble de 40 metros en su eje mayor de este a oeste y de 20 metros de norte a sur. Ahora bien, en 1991 propusimos que sería el espacio donde la élite militar de Tlatelolco tendría sus rituales, en analogía a la Casa de las Águilas que se localizó en Tenochtitlan. Está ubicado exactamente hacia la esquina noroeste del Gran Templo Mayor en su etapa 4. Vamos, son en cuanto al tiempo y al espacio son muy similares, son del mismo tiempo. Y la única diferencia que hemos encontrado es que en la parte de lo que son sus muros están construidos completamente en cantera rosa. La información que buscas la encuentras con nosotros, En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. Todo lo que quieres saber sin filtros ni censura. Aquí te informamos lo que los demás no te quieren decir. Comenzamos con esta ciudad desnuda. Donde no tenemos miedo de mostrarlo todo. Falleció afuera de los hospitales. Superaron los 200 asesinatos. Ciudad desnuda, donde no nos callamos nada. Lunes a viernes, 19 horas. Por ADN 40. Regresa el programa pionero de la comedia política. La funcionaria morelense se imaginó un municipio en el que las víctimas del crimen tendrían que denunciar los delitos antes de que sucedan, lo cual equivale a ir al baño antes de tener ganas. Cotorreando la noticia. Acompáñanos de lunes a viernes a las 16 horas por ADN 40. Pero no se olviden que esta es la copia genuina de Cotorreando La única. la noticia. No acepten otras imitaciones. El derrumbe de la cúpula y del mismo sismo hizo vivir pues, unos momentos de terror, me imagino. Muy A angustiantes. quienes se encontraban en este lugar. Vamos a ver en qué condiciones quedó la cúpula y cómo quedó la escuela. Claro que sí. Sí, Mucha sí. gente escribió, muchísima gente escribió en las redes que había estudiado en este lugar y estaba preocupada por el estado del inmueble. Afortunadamente no fue mientras había niños. Los padres de familia muy conscientes en nuestra escuela, muy conscientes y muy colaboradores de que
Una vez que pasó el temblor, ya nadie subió a los salones, jamás. Estamos en un sitio que, a pesar de estar enraizado en los orígenes de la ciudad, lleva siglo y medio Sí, de abandono total y completo, y aquí están las consecuencias. Es increíble cómo tratamos nuestros tesoros. Ya hace como 10 años hubo una invasión en este predio y aquí se metió gente a vivir. A mí me tocó participar en el desalojo con el apoyo de las autoridades, pero la gente se metió a vivir, por eso está más dañado todavía. ¿Cuántas personas o cuántas familias vivirían aquí? Pues yo calculo que unas 400 personas en todo el predio, porque fue de este lado donde invadieron. Y se ven construidos tapancos, ¿no? Sí, mire, todo esto que está rezanado ahí y lo que está agujerado en esas paredes fueron que hicieron tapancos, o sea, ya había hasta... Para habitaciones de 2 pisos, digamos. Sí, exactamente. Ahora se derrumbó, esto que vemos aquí es el derrumbe del coro. Sí, exactamente. ¿Se sabe en qué momento se cayó esto? Más o menos hace unos 8 años se cayó. ¿Se cayó solito? Solito. Sin temblor ni nada, solito se colapsó. Se vino abajo. Ajá. Pues es que sí, no es para menos y no tardará en seguirlo. Sí, exactamente. El resto. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de la iconografía? Sí, la iconografía es un tema bien interesante. Es un proyecto que surge en realidad a partir de los Juegos Olímpicos, con un proyecto en el que se junta Pedro Ramírez Vázquez, que por supuesto en esa época era el que dirigía todo el tema de los Juegos Olímpicos, y Lance Wyman, que era un diseñador gráfico estadounidense, asentado aquí en la Ciudad de México, y él hace un taller con sus alumnos de diseño gráfico de la Ibero, que en esa época era la única universidad que tenía diseño gráfico. Y entonces se ponen a pensar cómo van a hacer una iconografía para las Olimpiadas que todo el mundo puede entender sin importar el idioma que hablan. Entonces les ocurre esta idea de la iconografía y de los colores. A la hora de empezar a desarrollar el proyecto del metro, se piensa que esto va a ser ideal para la iconografía del metro porque atiende a una población que en esa época aún era mayoritariamente analfabeta. Entonces se tenía que pensar que por este metro iba a transitar muchísima gente de un estrato popular que no podía ni leer ni escribir. Entonces la idea de los iconos y los colores por línea iban a ser muy útiles para que la gente supiera hacia dónde ir. Cuando estuvo abandonada esta casa y cuando se hizo muy famoso el personaje de Antonieta, la gente venía y se llevaba un pedacito de Antonieta y entonces destruyeron por completo. Resulta que actualmente cuando se restaura la casa, esa fábrica es patrimonio de la humanidad. Y se siguió, y es original, digamos, original que se volvieron a hacer ahí. La fábrica sigue funcionando y vuelven a traer los modelos. Es maravilloso eso. Sí, bueno, pues estamos aquí en el... Sí, no, solo iba a decir que retomando un poco este tema que nos contaba Isabel de la vida que vivió Antonieta aquí con su padre tras el abandono de la madre, pues creo que eso va a ir marcando mucho de su vida, o al menos de la narrativa que le hemos dado a su vida. Como una mujer que está marcada por la tragedia en casi cada aspecto de su vida y que también termina siendo un poco injusto, ¿no?, con el personaje. ¿Esto está cerrado? ¿Podemos abrirlo? Esto por supuesto que lo podemos abrir. ¿Lo podemos abrir? También ustedes pues nos asomamos a ver qué hay, ¿no? Por supuesto. Si nos quieren acompañar. Ah, bueno, claro. Este es el gran salón de recepciones. Sí, sí, sí. Aquí arriba está pintado todo el progreso. Absolutamente. Aquí está este famoso fresco donde está... Es el famoso fresco. Estamos pensando, de acuerdo a visitas que hemos tenido en otros museos, que podríamos poner unos camastros rodantes con frenos para que el público de verdad pueda entenderlo con una explicación muy amena, porque evidentemente esto que tú estás haciendo en este momento, Héctor, es un poquito cansado. La vecindad que está enfrente es de la gente... Es la que te llamó la atención. Sí, es la que estábamos viendo, que está ya casi en abandono. Es la gente del servicio de esta casa cuando estaba Antonio Bizarrón. Okay. Bueno, eso es interesante. Eso es algo que surge mucho en el Porfiriato. Se construyen estos espacios de vivienda muchas veces para los trabajadores de
de diverso tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, el edificio Mascota en Avenida Bucareli, pues construida por la empresa El Buen Tono. Entonces eso lo vamos a ver muy común. Cuando hay un espacio así que tiene mucha importancia, que tiene muchos trabajadores, normalmente va a haber una vecindad muy cerca. Por eso el indicativo sobre Cortés es muy interesante. Hacen una hornacina y en la hornacina ponen a la Inmaculada o a la Limpia. Hay que recordar que si no se ponía San Cristóbal, se ponía la Inmaculada, como símbolo de que había logrado la conquista espiritual, ¿no? Entonces, siendo la casa de Cortés, había que marcarla de esa manera y nos deja esta hornacina como prueba irrefutable de que la segunda de las conquistas, que es la espiritual, se ha logrado. Ahora, también la Inmaculada Concepción era una manera de demostrar lealtad al rey. Era una manera de demostrar lealtad al rey. Entonces era muy importante que los conquistadores pues hicieran obras dedicadas a la Concepción, pues para demostrar que no se les estaban saliendo del huacal, ¿no? Exacto. Tenemos pendiente desde hace años un programa de las hornacinas. ¿No lo han hecho? No lo hemos hecho todavía, para recorrer las pocas que quedan en una ciudad que estaba llena de esto. Dicen que es la joya de la corona. ¿Qué es sí, bueno, es probablemente la imagen más fotografiada de CU en toda su historia. Es sin duda una obra formidable. De Juan O'Gorman, tanto el proyecto arquitectónico como el mural. Y de nuevo en esta técnica que ya vimos en el Teatro Insurgentes y en el estadio, le incorporan mosaicos y pequeños pedazos de piedra para hacer el mural en vez de hacer la pintura al fresco directo sobre el muro. Hay varias historias aquí. Algunas serán leyenda, otras no, tú me dirás. Pero cuando concibe hacer esto, él dice, voy a conseguir piedras de colores de todas las regiones de México. Hicimos un programa en el que recuperamos un poco la historia del lugar, porque no nos recuerda algunos datos básicos para ubicar a quienes nos acompañaron o a quienes no nos acompañaron sobre la historia del convento. El Santo Desierto, que es como se le llama originalmente, es un lugar de retiro espiritual para dedicarse exclusivamente a la contemplación y a la cercanía con la divinidad, es decir, con Dios. Entonces, no es casualidad que esté en un lugar tan alejado, tan aislado y con condiciones climáticas tan adversas. Porque si ahora tenemos frío, imagínense lo que era hace 300 o 400 años estar aquí. Comentabas, Beca, en relación a lo que acabamos de escuchar, efectivamente, estos intentos que decían ellos del demonio por estorbar la construcción, la obra que se estaba realizando en este lugar. Sí, todo eso lo cuenta, como decíamos, Fray Agustín de la Madre de Dios. Y bueno, también hay muchos escritos sobre el tipo de visiones demoníacas que tenían algunos de estos frailes, ¿no? Hay que pensar justo habitando en esta soledad. En particular hablan de uno que tenía el nombre de Juan de Jesús y cuentan que en el coro, cuando estaban cantando, se le veía como muy arrobado, ¿no? Y que parecía que su alma se levantaba antes que su cuerpo. Increíble, ¿no? ¿Cuánta vida no pasó aquí? ¿Cuánta gente no cuánta habitó? Muerte. No, por eso. ¿Cuánta gente no habitó aquí sin imaginar la muerte, todo lo que había sucedido unos metros más abajo? Bueno, pues aquí hay una escalerita. ¿Bajamos? Por favor. Aquí le voy a pedir a quienes han descubierto precisamente el Zompantli, ¿verdad? Raúl Barrera, el arqueólogo Raúl Barrera y Lorena Vázquez. Lorena Vázquez. Hola. Y entonces ahorita van a bajar para poder apreciar lo que es esto y les van a dar la explicación. Bueno, a ver, Beca. A ver, vamos. ¿Este piso es prehispánico? Sí, es una superficie de estuco. Es una etapa constructiva. Entonces... Ok, ¿y este muro? Ese es virreinal del siglo XVI. Entonces estamos viendo la primera casa que se levantó sobre el Zompantli. Es la primera construcción. Bueno, pues eso es muy emocionante. Y aquí vemos por primera vez este lugar que ha sido imaginario, descrito desde el siglo XVI y que pues solamente lo podíamos ver en algunas representaciones, en algunos códices, pero aquí estamos viendo pues los cráneos de los sacrificados. Sí, estamos en el Huey Zompantli, el gran Zompantli de Tenochtitlan. Este edificio estaba dedicado a Huitzilopochtli. Estamos frente al Templo Mayor
Entonces tenemos una evidencia pequeña de lo que fue el edificio. Las dimensiones reales no las desconocemos en este momento del Huizonpantli, pero creemos que tendría alrededor de 40 metros de longitud, quizás 14 o 16 metros de ancho. Y entonces este es un hallazgo muy importante. 350 cráneos, ¿es un aproximado? Es un aproximado, lo que tenemos son decenas, cientos de cráneos, lo que tenemos son 187 cráneos que ya nosotros excavamos, que se registraron, ya se levantaron y están siendo analizados en las instalaciones del programa de arqueología urbana. Se metió uno a ver los carteles en el gran lobby que tenía el cine Chapultepec. Los lobby cards, y me acuerdo mucho de uno de Diario Íntimo de una cabaretera con Lina Santos. Pues bueno, aquí también se estrena La Risa en Vacaciones. De hecho, había una placa. ¿Lola la trailera no se estrena aquí? No, Lola la trailera se estrena en el Latino. Fue un caso único. Con un desfile de trailers. Un desfile de trailers, claro, sí. ¿Se podría hacer un recorrido como este que hemos hecho de Insurgentes? Insurgentes atraviesa la ciudad de extremo a extremo. Sí. Empiezan los cines de Lindavista, el Continental. El cine Lindavista. El cine Lindavista. Y luego el Insurgentes, Manacar. Ah, bueno, las Américas, Manacar, Insurgentes Manacar, 70 se llamó. Insurgentes 70. Para allá, para más atrás, por el Parque Hundido, enfrente había uno. Era el cine diplomático. Por el Hotel El Diplomático. Por el Hotel El Diplomático. Sí, también se puede hacer por Insurgentes. Hay muchos cines en Coyoacán, que el otro día Beca y yo platicábamos. Claro, el Cine Centenario, el Cine Esperanza. Exactamente. El Cine Coyoacán. Que ahí todavía tiene como una segunda vida. Los cines de la Condesa. El Bella Época, el Cine Condesa. Sí, el Lido Bella Época. El Lido Bella Época, sí, exactamente. Claro. El Cine Estadio en la Colonia Roma. Claro. Bueno, el Cine Balmori en la Roma. El Cine Gloria, que ahora que vean Roma de Alfonso Cuarón, hay un gran homenaje porque ese fue el cine donde Cuarón se enamoró del cine. ¿Dónde estaba el Cine Gloria? En la calle de Campeche, pasando Insurgentes. El Cine Gloria. Claro, ¿no? Desde luego. Después se volvió un antro que se llamaba igual. Exactamente. Sí. Planeemos algo. Bueno, pues Insurgentes no suena nada mal. No, porque mira, es un poco largo, pero se puede hacer. Estamos en una habitación, qué maravilla. En una de las recámaras de don Antonio, esta se conoce como la recámara de verano. Vamos a conocer la otra, que es la de invierno. Y el mobiliario que decora esta habitación, toda está, pues digamos, ajuareada en un estilo bull. ¿Qué destacas aquí? Pues justo esto, que es de las pocas habitaciones en las que sí se hace como un ajuar. Es decir, todo, claro. Todo está integrado. Sí, exacto. Corresponde, digamos, forma parte del mismo paquete de muebles. Sí, no se ve tanto lo ecléctico, ¿no? Sino que sí hay una... Claro. Y esta es una habitación, digamos, como para visitas. Pues las dos eran habitaciones de don Antonio, época de calor y la de invierno. Ah, muy bien. Ok, entonces él sí habitó esta recámara. Sí, era de las habitaciones que sí utilizaba. Ok, aquí está el piano del que nos hablabas, un Maximiliano. ¿Y quién será? Francisco José, su hermano. Ah, Francisco José. Recordábamos, imaginábamos que esta zona era para ellos un lugar paradisíaco, mi querida Beca. Sí, hay que recordar que estamos en una zona donde en algún momento hubo un lago, para empezar. El lago de Xaltocan. Grandes pastizales, maleza, bordeando las playas de este lago. Y el secreto de este cementerio o de este depósito paleontológico es que pues al desecarse las aguas del lago, las orillas se volvieron pantanosas y se convirtieron en la trampa mortal de centenares de ejemplares de fauna pleistocénica, entre ellos los cerca de o más de 500 mamuts, restos de mamuts que ya se han encontrado. Al mismo tiempo aparecieron camélidos, caballo americano, aparecieron perros, apareció perezosos, un tigre de dientes de sable, etc. Y bueno, pues estuvimos bajando al lugar de los hallazgos en un momento muy interesante para nosotros, porque esto constituye un hito en la arqueología mexicana. Es uno de los grandes acontecimientos en la arqueología mexicana, el hallazgo de Santa Lucía. Estamos visitando el Museo del Mamut, nos recibe esta reconstrucción que nos permite imaginar la fauna que recorrió
esta zona, y lo que tanto hemos estado tratando de reconstruir, pues lo encontramos ya perfectamente plasmado en un mural. ¿Por qué no nos hablan un poquito de lo que vemos ahí? Sí, bueno, estas esculturas son obras realizadas por Sergio de la Rosa. Es un paleoescultor que lleva más de 10 años investigando a estas especies, a todos estos animales que vivieron durante el Pleistoceno, al grado que ya se les puede poner piel, ojos, pelo, aunque sea poquito, y bueno, nos dan una idea mucho más acercada, ¿no? La fotografía llega realmente a su vida con Weston, pero sí era artista, era actriz del teatro primero y del cine mudo. Hace 2 películas, Tiger's Coat, que por cierto interpreta a una mujer latina, mexicana, que es la Carmencita Gardés, así se llama ese mismo nombre, que yo utilizo en la novela. Tiene un reencuentro con esta Tina glamurosa, vestida sofisticadísima, con una mantilla española, con el pelo muy sofisticado, cosa que en su momento, en su periodo, digamos, hippie chic de la época de San Francisco, ella era una mujer muy elegante, muy incluso estrafalaria, si la queremos decir, y ya después siempre anda con una falda negra, la camisa blanca, los zapatos bajos, totalmente, podría haber sido Elena Stasova, la presidenta del Comintern, que era además una de las primeras mujeres stalinistas. Como muy austera. Muy austera. Sí, sí. Pero siempre muy cuidada. Decían que siempre tenía un dejo de coquetería, usaba medias, por ejemplo, usaba perfume, siempre tuvo esta afición, porque era una mujer muy sensual en su esencia, ¿no? Bueno, yo creo que Héctor hablaba el programa pasado, ¿no? Cómo terminaba fascinando a los hombres que la conocían. La serie de adjetivos, me falla la memoria, pero la serie de adjetivos que le prodiga la prensa cuando llegan y ven que está muerto Mella, Julio Antonio Mella, y van y la empiezan a entrevistar y creen que ella es la responsable, que estuvo involucrada en la muerte y todo esto, la empiezan a describir, y las descripciones que hacen, se ve que todos están embelesados, todos los reporteros están embelesados, pero además le dan una carga maligna al hecho de sentir eso, ¿no? Si es la manzana prohibida. Es como la viuda negra, ¿no? Además. Pero fíjate que... me dio mucha risa el que le dice una mujer meneante. Meneante, bueno, eso lo dice se todo. contoneaba, Lo se dice contoneaba, todo, ¿no? se contoneaba. Porque pues había sido también modelo, ¿no? Sí, y se había desnudado en numerosas ocasiones, no nada más para Weston, para otros fotógrafos norteamericanos. Héctor, chamaquito, te conozco desde joven becario, cuando fuiste joven becario. Hola. Hola. María Luisa Pasaje, mi compañera. Hoy es día de descanso, pero estamos aquí trabajando. O sea, esas son las ventajas de ser homework, que hasta los días de descanso nos dedicamos a trabajar. Cualquier cajón que uno abra, Borges, Cortázar, García Márquez, Bioy, has retratado a todo mundo, a todo el mundo, no estamos. Pero a ver, platícanos un poquito. ¿Cómo tomaste tu primera foto? ¿Cómo te metiste al mundo de la fotografía? ¿Y cómo se ha dado todo esto que nos está rodeando y que ahorita nos vas a mostrar algunos de las... Bueno, creo que la primera foto que hice de un escritor la cobré muy cara. Realmente. Yo trabajaba en difusión cultural, cuando Gastón García Cantú dirigía difusión cultural. ¿De la UNAM? Sí, Margarita García Flores tenía un programa de entrevistas en Radio UNAM y me dice, oye Rogelio, porque yo trabajaba ahí en el boletín, en la Gaceta, voy a entrevistar a Ricardo Garibay. Estoy hablando 1971, más o menos. Tenía 21 años. ¿Tú tenías 20 años? 21, en 71 tenía 21 años. Y don Ricardo me dijo, que yo lo conocía allí, tenía 19 años, 1969. Porque me dijo, oiga, voy a publicar un libro con Joaquín Mortiz. De las fotos que me tome, me puede dar unas fotos y lo invito a desayunar. Y pedí una torta de jamón con queso. Ese fue mi primer pago. Mi primer pago. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado Este túnel pudo haber estado cerrado, que nadie lo vio, 1700, 1800 años.
Okay. Hasta que Sergio lo volvió a ver. Y nosotros nos sentimos muy afortunados, muy contentos de haber sido los primeros en ingresar a este lugar después de 1700 o 1800 años. Cuando vas bajando en la oscuridad, Sí. ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué traes en la cabeza? No caerte. No podía pensar nada. Iba yo bajando, se iba oscureciendo. Lleno de lodo todo Lleno eso. de lodo. Iba sintiendo las paredes completamente mojadas hasta que llegamos a la parte de abajo y es cuando ya mis trabajadores me consiguen como una hora después una linterna y la utilizo para ver qué es lo que... Se observa aquí un cilindro perfecto, es un pozo. Está hecho, pero su redondez es perfecta, es una forma cilíndrica. ¿Se sabe hasta dónde llega? No sabemos. Tiene 83 centímetros de diámetro, que era precisamente la unidad de medida que utilizaban los teotihuacanos. Por eso sabemos que es prehispánico. Ya no hay nada para Ya él. no hay nada. Pero hace como una cruz, ¿no? En este agujero pudo haber estado la urna. Arriba. Esa es una excavación que hicimos nosotros para verificar que ya no hay nada hacia abajo. Okay. Pero ahí, justo en ese momento, en ese lugar, debió haber estado colocado, creo yo, la urna. Pero es una hipótesis. ¿Por qué nunca lo vamos a saber? Porque lo sacaron. Desapareció. Los teotihuacanos entraron y probablemente sacaron el cuerpo o los restos de esta persona. ¿Y por qué ahí? Porque justamente en este punto es el eje vertical del templo de la serpiente emplumada. Es el eje del mundo. Por esa razón, consideramos que es el punto más importante. Aquí se cruzan el eje este-oeste y el eje norte-sur, que es precisamente hacia donde estaban mirando estas esculturas. Maravilloso. Cuando las esculturas... Pero además un eje vertical que conecta inframundo, tierra y cielo, exactamente, ¿no? es el eje del mundo, pero el conducto que comunica los 3 niveles del cosmos. Estamos en el eje del mundo. Exactamente. ¿Se dan cuenta? No solamente es el eje vertical de la pirámide que está aquí arriba, es el eje del mundo. Buenas tardes, Héctor, Beca, gracias y a todos los que nos acompañan, le agradezco estar aquí en este programa. Sí, efectivamente, fue la primera Canadá que estuvo aquí ubicada a mediados de los 70s, cuando colocaron el famoso anuncio espectacular, que era la campaña publicitaria México calza Canadá. Sí, bueno, pues teniendo la terraza ya nos ahorramos lo de la subida al helipuerto, porque vamos a tener prácticamente la misma vista. La misma vista, Andrés. Sí, pero con seguridad, ¿no? Por lo menos acá con... Un poquito más. Bueno, la sensación, sí, ha de ser increíble estar allá. Impresionante. Yo lo viví nada más de medio cuerpo. Y bueno, pues sí, aquí tenemos una vista increíble, abierta de lo que es el espacio del Valle de México. Yo creo que en la época en la que se levantó dominabas los cerros, que se veían, los volcanes, que se veía con una claridad que pues, hoy menos hemos perdido. Se alcanza a ver. 60, ¿cuántos pisos de más de 15 pisos habrá habido? No, pues era de los 5. No, muy poco. Sería pues sí, la Torre Latino y Tlatelolco a partir de 64 cuando se construyen. Tú nos quieres engordar. No, gracias a ti. Muchas gracias, Verito. Qué bonito.